Bueno, estábamos cantando Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Y así debe ser, debemos de tener esto en nuestra mente, que Cristo en nuestro corazón espiritual nos ayudará siempre en la vida que Dios, nuestro Padre Celestial, nos da. Y en esta hora vamos a tener una pequeña lección y esta como título, Dios nos hizo renacer. Dios nos hizo renacer. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta a la iglesia que se encuentra en la dispersión, en el Ponto, en Bitinia, en Asia, en Capadocia, les escribe esta carta exhortándolos a que permanezcan fieles. Les exhorta a que Cristo esté con ellos. Cristo esté con ellos. Ellos estaban pasando por un periodo de pruebas difíciles y el apóstol Pedro está exhortándolos a que permanezcan, Y es una exhortación también para nosotros, para permanecer firmes, fieles en nuestro servicio a Dios. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta en el capítulo 2 y versículo 28, él está hablando de Jesucristo y dice: hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Y así que por eso invitamos y por eso cantamos, ¿verdad? Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Así que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1 y versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pedro está trayendo este recuerdo para la iglesia, para que permanezcan. Por eso él menciona: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer. Y ese concepto renacer, bueno, probablemente sea hoy en nuestros tiempos semejante a aquellos días cuando el Señor Jesucristo le presenta esto a Nicodemo. Nosotros recordamos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cómo este judío, un principal entre ellos, y además era un rabí, viene a Jesús y habla con él, tienen un diálogo. Y en el Juan 3 y versículo 3, el Señor le dice: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y hemos leído que no comprendió Nicodemo y se le hace algo difícil. ¿Cómo puede acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le vuelve a recordar, le vuelve a decir, le vuelve a exhortar: de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Así que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo el proceso para que aquella persona que acepta a Jesucristo venga a Dios, tenga la salvación, tenga el perdón de pecados. Es un proceso que se va cumpliendo poco a poco. Hay que oír, por supuesto, el Evangelio, hay que creer el mensaje, hay que
confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay que arrepentirse de los pecados, de la vida que llevábamos, y hay que bautizarnos, hay que morir, hay que nacer de agua y del Espíritu. Ese nacimiento no, como Nicodemo lo malinterpretó, no es un nacimiento físico. Recordemos cómo en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11 escribe el apóstol: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que el hombre ha necesitado entender, comprender a través de la historia del cristianismo, a través desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Ese es el proceso. En el versículo 13, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, el apóstol dice: y esto no de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. El nacimiento es de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo se lo expone a Nicodemo. Debes de nacer de agua y del Espíritu. Debes de nacer de él. Por eso cuando está diciendo aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que según su grande misericordia, ¿verdad? Que según su grande misericordia. ¿Cuál es esa grande misericordia, verdad? Bueno, a través de las Escrituras podemos encontrar diferentes textos que nos hablan de esa misericordia de Dios. Y uno que todo mundo sabe y lo repite en el capítulo 3 de Juan y versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que cuando el apóstol Juan está diciendo o inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, todo aquel que en él cree, no se trata de algo de nuestra mente. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. No, sino implica mucho más que un conocimiento intelectual. Implica obedecer lo que el Señor Jesucristo dice, lo que el Señor Jesucristo impone al hombre para venir a Él. El Señor dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y sin embargo, a partir de Nicodemo hasta nuestros días, no creen, no ven la necesidad de nacer de agua y del Espíritu. El Señor Jesucristo estaba hablando allí del bautismo, de una sepultura, ¿verdad? Nacer de agua y del Espíritu. Si recordamos cómo el Señor les dijo a los apóstoles antes de ascender a los cielos, en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y en una de las clases de un hermano que nos hablaba de la palabra del Señor, decía: yo no sé qué tan difícil es creer, es mirar ese versículo 15 y 16 de Marcos. ¿Qué tendrá de dificultad, ¿verdad? Para que muchos religiosos en muchos grupos denominacionales afirmen que no es necesario bautizarse.
que no se necesita, ¿verdad? Si lo quieres hacer, hazlo, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo lo está diciendo. Allá en Mateo 28 y versículo 18, 19 y 20 es más explícito el Señor, ¿verdad? Id a todas las naciones, ¿verdad? Y hacer, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y la gran promesa, una promesa que nos debe de fortalecer nuestro espíritu. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. A través de, cuando Dios escogió su pueblo Israel, Dios siempre estuvo con ellos. Y lo miramos desde que salieron de la esclavitud de Egipto, el Señor está caminando con ellos rumbo a la tierra prometida. Desde que nos bautizamos, desde que el Señor nos añadió a su iglesia, Cristo está con nosotros. Y vamos peregrinando rumbo al cielo, a la tierra prometida espiritual que es el cielo. Vamos batallando, vamos cayéndonos, vamos así como incluso como el pueblo de Israel, haciendo daño incluso, ¿verdad? Pero Dios permitiéndonos o dándonos la oportunidad de arrepentirnos. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino de aquellos que están lejos. Así que grande es la misericordia de Dios. Grande es la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pedro está escribiendo esto en este versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. Y tiene un objetivo ese renacimiento. Ese renacer, como ya lo mencionamos o lo menciona el apóstol Juan en el versículo 13 de Juan 1, ¿verdad? Sí, esto no es de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino es voluntad de Dios. Es poder de Dios para hacernos hijos de Él. Recuerden lo que el apóstol Pablo habla y dice del Evangelio, allá en Romanos capítulo 1 y versículos 16 y 17, ¿verdad? Cuando está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, bueno, a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces, el apóstol Pedro está escribiendo esta exhortación, este ánimo a esa iglesia que estaba tratando de permanecer al margen de la misma iglesia, ¿verdad? Y por eso exhortándolos a que permanezcan dentro de la iglesia, que no se aparten por las persecuciones, que no se aparten por los problemas que hay. Y es lo mismo hoy. Hoy tenemos muchos tipos de problemas físicos, materiales, espirituales, ¿verdad? Enfermedades, dolores, y la Escritura nos invita a permanecer, como más adelante lo va a decir, ¿verdad? Ahí donde está en el versículo 6, aunque me estoy brincando unos versículos, pero dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién no tiene pruebas?
Algunos tienen pruebas pero muy difíciles y sin embargo permanecen porque se apoyan en la fortaleza de Dios. Creemos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas o en diversas pruebas. Y luego el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, nuestra fe va a ser así, ¿verdad? Pero cuanto más tengamos pruebas, ¿verdad?, más fortalecidos vamos a estar, más fuertes vamos a estar. Entonces, ese ánimo o esa exhortación que da el apóstol Pedro tiene un propósito. Nos hizo renacer para que tengáis una esperanza viva. Una esperanza viva. Y luego en el siguiente versículo va a decir cuál es esa esperanza viva. Esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya la tenemos. Pero debemos de estar preparados para no perderla. Por eso el versículo que mencioné hace unos momentos, el versículo 28 del capítulo 2, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Para que cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, allá en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y versículo 21, 22, ¿verdad?, cuando Él está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego menciona, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les voy a responder, no os conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, el apóstol Pedro quiere, ¿verdad?, es el deseo de él y también el de Dios, por supuesto, que la iglesia en ese tiempo al que les está escribiendo, y ahora en nuestro tiempo, que son palabras también para nosotros, permanezcamos fieles, permanezcamos firmes, constantes, no retrocediendo. Sabemos que caemos, ¿verdad? Caemos y ahí vamos a veces arrastrándonos en el lodo de la vida, ¿verdad? Y Dios nos permite levantarnos y levantar nuestra frente y mirar hacia Dios, ¿verdad? Como dijo el salmista, ¿verdad?, cuando en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Por supuesto que el salmista no está diciendo que va a venir de los montes, ¿verdad?, que es donde los judíos, muchos judíos, hacían sus abominaciones a ídolos, ¿verdad? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego un ánimo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios está con nosotros. He aquí que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Podemos mirar toda la amplitud de esa palabra de Dios. Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Pero debemos de permanecer firmes, fieles,
porque tenemos esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Así que ese renacer, ¿verdad?, que muchos religiosos que no le hacen caso a ese renacer, a ese renacimiento, ¿verdad?, son escépticos, no creen eso, no creen eso. Es un escepticismo en el que no aceptan las verdades. Y Cristo, ¿verdad?, nos hizo renacer. Cuando llegó el día de Pentecostés, después de la Pascua aquella en la que murió el Señor, cuando están allí todos los apóstoles y está una multitud, y luego el libro de los Hechos nos narra un estruendo, un viento recio que soplaba, y luego la gente volteando a ver qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, ¿verdad? Y luego en los apóstoles aparecen lenguas como de fuego repartidas sobre ellos, y empiezan a hablar las maravillas de Dios, y ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? Y unos escépticos, ¿verdad?, unos que dudan, están ebrios. Y Pedro se levanta y dice: no están ebrios estos, siendo la hora 9 del día, como las 9 de la mañana, siendo la hora 3 del día, perdón, como las 9 de la mañana de nosotros, ¿verdad? Y empieza a predicar, ¿verdad?, empieza a hablar del Antiguo Testamento, perdón, de los salmos, habla de los profetas, ¿verdad? Y a partir del versículo 22 de Hechos 2, empieza a hablar del Evangelio, empieza a hablar de Jesucristo, cómo Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y les habla de todo esto el apóstol Pedro. Y termina su predicación. Lucas así narra la predicación, por supuesto que condensa la enseñanza, toda la enseñanza que trajo el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero su culminación, ¿verdad? Y sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en los que creyeron en el mensaje, muchos oyeron ese mensaje, ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Bautícese, sea sepultado, porque se han arrepentido, sea sepultado porque se arrepintió de su vida y murió al pecado y fue sepultado y surge del agua, y el don del Espíritu Santo viene a esa persona. Y esto es lo que Nicodemo no entendía. Y esto es lo que hoy muchos religiosos, miles, millones, no aceptan. No es necesario eso. Simplemente cree en Jesucristo y eres salvo. Simplemente repite esta oración y eres salvo. Pero eso no está en las Escrituras. Todos nosotros podemos leer el libro de los Hechos, y allí vienen varios ejemplos de conversiones de distintas personas. Y oyeron el Evangelio, creyeron en él, creyeron en Jesucristo, se arrepintieron, confesaron a Jesucristo, se bautizaron. Y el Señor los añadió a su iglesia. Hechos 2:47. En Hechos 2:42 dice: mas los que recibieron su palabra. ¿Quiénes son los que recibieron su palabra? Los que creyeron. Los que creyeron y obedecieron. Hoy en la actualidad muchos oyen el Evangelio,
Y quiera Dios que a través, no solamente en este grupo, sino a través de las redes sociales, si alguien, ya sea por casualidad, escucha este mensaje, ¿verdad?, o de otros hermanos de la iglesia del Señor, y vengan al Señor, se arrepientan, o pidan ayuda a algún predicador o a algún miembro de la iglesia del Señor. En cualquier parte del mundo hay iglesias de Cristo, congregaciones de la iglesia del Señor. En unas ciudades hay decenas de congregaciones, como en la ciudad de Monterrey hay 30 y tantas, me parece, no estoy muy seguro, pero hay muchas congregaciones de la iglesia del Señor. Pueden acercarse a alguno de ellos, o como dicen hoy en día, ¿verdad?, googleenle, entren al Google su teléfono inteligente y busquen la iglesia de Cristo, y allí les va a dar direcciones. Acudan a una de ellas. Es necesario, porque está en juego su destino final. Si el Señor viniera hoy, ¿dónde vas a estar? ¿Te irías con Él o irías al castigo eterno? Por eso, otra vez, 1 Juan 2:28, hijitos. Imaginémonos al apóstol Juan, ya un anciano, un hombre de muchos años, y hablándoles con ternura, con cariño a la iglesia: hijitos, permaneced en Él. Así que el apóstol Pablo, escribiendo en su capítulo 2, en la carta a los Efesios, ¿verdad?, cuando dice: y Él los dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Estaban muertos, separados de Dios, pero cuando creyeron el Evangelio, lo obedecieron, fueron sepultados en el agua del bautismo, y Dios les dio vida. Pudieron acercarse a Él, ¿verdad?, y tienen allí en la esperanza, esa esperanza que nos debe de regocijar y nos debe de animar, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es de nosotros, ahí está, pero tenemos que llegar a ella, tenemos que permanecer constantes, fieles, firmes, no dando marcha atrás, no saliéndonos del camino. Así que dice en el versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y luego el apóstol dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Acerca de esta salvación. Hoy, gracias a Dios, los profetas lo hicieron para nosotros. Y aquí tenemos todo el plan de salvación. Tenemos cómo debemos de vivir la vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice la conducta que debe de tener el ciudadano del reino de los cielos, y lo podemos leer allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ahí está todo cómo se debe de portar el cristiano. Ahí está todo lo que debe de tener el cristiano. Ahí están todas las angustias y los problemas que tiene el cristiano, pero el Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El apóstol Pedro, continúa en el versículo 13: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, estamos de paso, amigos, estamos de paso en este mundo.
Nuestra estancia en este mundo aparentemente son muchos años, ¿verdad? Pero cuando ya llegamos a que Dios nos permite llegar a la segunda, a la tercera y a la cuarta edad, ¿verdad? Miramos que son en realidad pocos años. Pero cuando miramos la perspectiva de la eternidad, ¿qué nos cuesta permanecer firmes, fieles? Sino como, es decir, nuestra vida tiene que ser santa. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa exhortación, ¿cómo debemos? Miren, el cristianismo no lo manifestamos aquí. No lo manifestamos estando atentos a la palabra, cantando con gozo nuestros himnos de alabanza a Dios, escuchando al hermano que preside las oraciones y decir amén, así sea. No es nuestro cristianismo cuando recordamos lo que Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario y que recordamos cuando participamos del pan y del jugo de la vid. Cuando recordamos el cuerpo de Jesucristo que murió en lugar nuestro, cuando recordamos la sangre que derramó para redimirnos, para rescatarnos. No es cuando apartamos en nuestros hogares algo de lo que Dios nos bendijo económicamente y traemos para que el Evangelio se siga predicando. No es el cristianismo que se manifieste aquí solamente. El cristianismo lo debemos de manifestar allá afuera. Allá Dios nos está viendo siempre. Dios está con nosotros. Y debemos de permanecer fieles. Por eso dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Y luego el versículo dice, y si invocáis por Padre a aquel, el hermano estaba hablando en la clase, ¿verdad?, acerca de Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es ese? Toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y luego termina el apóstol Pedro diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a vosotros en estos postreros tiempos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20, ¿verdad? Después del haber visto el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y luego dice, sabiendo cómo fuiste rescatado. Así que la exhortación, ¿verdad?, o la predicación de la palabra es la invitación, ¿verdad? Y si tú quieres renacer, ¿verdad?, es el tiempo, ¿verdad? Pero la predicación, la exposición de la palabra es la invitación que Dios hace a través de maestros y predicadores en todo el mundo para que vengan las almas a Jesucristo. Pero cantamos un himno, ¿verdad? Cantamos un himno. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pasar al frente y decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados. Y como dijo aquel
tesorero de Candace, allá hay agua, allá en el auditorio hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, le dijo Felipe al tesorero de Candace, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquel hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Así que la invitación está abierta. Vamos a cantar un himno.